Bienvenidos a su canal El Valor de Ser Cristiano. Escuchemos a don Luigi María Epicoco con el tema Construir relaciones significativas. Por motivos de tiempo, yo tengo que hacer ejemplificaciones, pero espero que ustedes tengan esa humildad de acoger las ejemplificaciones que les estoy haciendo y tal vez durante las preguntas que vamos a tener después podamos profundizar más. Y la primera ejemplificación son estas. Hay dos modos de construir las relaciones. El primer modo está dictado del utilitarismo. Es decir, yo estoy en relación contigo porque obtengo algo. Hay un motivo por el cual tú y yo somos amigos, por el cual yo y tú estamos en una relación. Tú me das algo. Por ejemplo, me puedes dar algo en términos materiales. Si entre ustedes están algunos jóvenes, saben, sobre todo en la escuela superior o en la experiencia universitaria, están los amigos que aparecen cuando tenemos que hacer el examen o que aparecen cuando tú les tienes que pasar los apuntes. Entonces veamos que este es una relación típica en la cual una persona se hace presente porque le sirve algo. Entonces imagínense esto que un poco nos hace sonreír, ¿no? O reírnos. Hay colegas, por ejemplo, que se acercan a nosotros porque están buscando algo. En nuestra casa nosotros venimos buscados o se acercan a nosotros únicamente porque damos algo. Entonces, cuando una relación está construida sobre el utilitarismo, esa relación no es una relación de bien, es un compromiso. Es algo que puede servirnos a afrontar un problema o una problemática, pero no es ciertamente una relación que nos salva la vida. Mejor aún, no es una relación que llena de significado la vida. ¿Quieren que lo diga en mejor? Cuando tú te sientes usado, no te sientes amado, te sientes usado. Cuando tú usas al otro, tú no estás amando al otro. Tal vez tú te pones ese vestido del amor, pero eso no es amor. El utilitarismo no es jamás una relación que tira afuera el bien, que ayuda a una persona a ser mejor. Sin que nosotros hablemos en la parte material, nosotros estamos de acuerdo que nosotros podemos construir relaciones de utilitarismo, incluso con una forma más diferente. Por ejemplo, tú me sirves porque yo me siento solo. Entonces, la tua presencia está ordenada al hecho de que yo me siento solo. Entonces, entienden que aquí no hay un intercambio de objetos, sino que hay un intercambio más profundo al nivel afectivo. Tú construyes una relación porque tienes ese miedo de estar solo. Tienes miedo que en la vida no lo puedes lograr solo. Hay un vacío que quieres llenar con el otro. Y es muy difícil desenmascarar estas dinámicas. Y les digo inmediatamente que no existen relaciones completamente libres del utilitarismo o de la conveniencia. Incluso entre más trabajemos nosotros, es difícil hacer una relación que no haya como ese tinte de conveniencia. Esto nos lo ha dicho Jesús, que el reino de Dios es como un campo donde Él siembra el trigo, pero también al mismo tiempo siembra la cizaña. Entonces, cuando el grano y la cizaña crecen juntos, a un cierto punto los siervos vienen y le dicen, mándanos al campo a quitar la cizaña. Y Jesús dice, no, dejen que la cizaña crezca junto con el trigo, porque tal vez por el anhelo de quitar la cizaña quitan también el trigo, ¿no? Y Jesús nos encuentra esa relación porque nosotros tenemos que tener mucha paciencia con nosotros y aceptar el límite que nosotros podemos mejorar, pero no somos perfectos. Vean, amigos, nosotros no podemos llegar y decir, ahora vivo totalmente eso que me ha pedido el Evangelio. Tenemos siempre un porcentaje de utilitarismo, de conveniencia.
hay siempre una dosis de egoísmo. Nuestro trabajo es hacer que esa porción de egoísmo tiene que ser muy pequeña, la más pequeña posible. Eso es nuestro trabajo. Si tu egoísmo toma un 90% de una relación, se dan cuenta que eso no es realmente útil, ¿eh? Pero si el egoísmo baja al 2 o el 3%, entonces quiere decir que, bueno, en realidad está bien si hay un poco de egoísmo, pero no debe ocupar la mayor parte de una relación. ¿Y cuál es lo contrario del utilitarismo? El contrario del utilitarismo es la gratitud. Y esto es la segunda palabra que les quisiera entregar en esta tarde. Una relación es realmente significativa y es realmente un bien para nosotros cuando es gratuita. Eso quiere decir que no busca nada. Cuando tú buscas al otro únicamente porque es el otro y no porque te sirve algo del otro. Y vean que este es el camino de maduración del hombre. Si nosotros tuviéramos que decir cuándo una persona ha madurado por amor o ha madurado en el amor, es cuando comienza a amar gratuitamente. ¿Y qué significa que ama gratuitamente? Significa que deja de tomar las cosas o de tomar el beneficio y que empieza a darse a sí mismo. Es decir, que dentro de sí nace este don o nace el donarse a sí mismo. Todo el Evangelio está lleno de la gratuidad de Jesús. A mí me gusta hacer muchos ejemplos y les digo uno que es quizá el más famoso, es uno que yo uso frecuentemente, ¿no? Y que tal vez nos ayuda a entender inmediatamente lo que les quiero decir. Un día Jesús entra en la ciudad de Jericó y mientras las personas lo están esperando, en un árbol se sube un hombre. Este hombre se llamaba Zaqueo y Zaqueo era reconocido por ser un hombre que estaba metido en negocios de dinero, no era precisamente un hombre incorrupto, era una persona que robaba, pero tenía el deseo de ver a Jesús y ese día Jesús pasa de frente a Zaqueo y le dice, Zaqueo, lo llama por nombre, hoy quiero ir a tu casa. Y detengámonos un momento aquí para pensar. Veamos que Jesús llama a Zaqueo, no porque lo quiere convertir, pero si ustedes analizan bien esta parte del Evangelio, se dan cuenta que Jesús no está poniendo ninguna condición a Zaqueo. No le dice, hoy voy a comer en tu casa porque te quiero convencer de que cambies de vida. No le dice, mira, yo vengo a comer contigo si tú te conviertes. No mete ninguna condición. Se sienta a comer con él y de hecho pasa algo muy extraño y es que la gente empieza a hablar mal de Jesús. Y comienza a hablar mal de Jesús porque dicen, pero ¿cómo es posible que Jesús se ponga a comer con una persona como este tipo? Entonces vean que Zaqueo siente esas voces, se levanta y para darle de nuevo la dignidad a Jesús dice, si yo he robado algo, les regreso 4 veces lo que les he robado y lo que me sobre se lo voy a dar a los pobres. Pero la pregunta es, ¿Jesús le dijo esto a Zaqueo? No. Jesús amó a esta persona gratuitamente sin pedirle absolutamente nada. ¿Cuántas otras veces Jesús ha hecho esto en la vida de otras personas y no ha obtenido ningún resultado? Porque la gratitud no es hacer algo esperando que te paguen o esperando de recibir algo a cambio. Tú amas sin esperar una recompensa. Mientras que nosotros sigamos experimentando en nuestra familia este hecho de que yo te quiero, pero tú me tienes que querer, se dan cuenta que aquí hay siempre como una óptica comercial en nuestra relación. Una persona empieza a sentirse amada cuando quien lo ama sin condiciones. Piensen cómo puede ser incluso perjudicial para un niño que piensa, si yo no soy bueno en la escuela, mi madre no me va a querer. Y de acuerdo a ustedes, ¿eso es un razonamiento adecuado del niño? No, porque el niño tiene que contar con el amor de la madre, aunque si el niño va mal en la escuela. El amor de una madre no debe de haber condiciones, tiene que ser gratuito y tiene que ser a costa de todo. Pero muchas veces en nuestra casa nosotros nos encontramos en estos recatos afectivos. Es decir, que nosotros pensamos de tomar el mejor de las otras personas metiéndolo en estos círculos de recato, siempre de conveniencia.
Pero cuando uno se siente amado sin ninguna condición, sin que ninguno venga y te presente la cuenta, esto te cambia la vida, así como ha cambiado la vida de Zaqueo. Es un poco como cuando una persona dice, pero ¿por qué tú me quieres? Yo no tengo nada. ¿Por qué me quieres? Yo me comporto mal, o yo me comporto en este modo, o vivo una vida desordenada. Señor, ¿por qué me amas? Porque la potencia del amor de Dios exactamente en esa gratitud. Jesús no muere y no da la vida en la cruz porque a un cierto punto nosotros fuéramos obligados a cambiar. Pero nos da esa posibilidad de cambiar porque muriendo en la cruz muere por nosotros gratuitamente. Inútilmente, es decir, que no da un útil Jesús, no da algo útil de esto. Pero si yo, como marido, no amo a mi esposa gratuitamente y espero siempre algo de ella, a un cierto punto, eso no es una relación de bien, ¿se dan cuenta? Es todo como una cuestión de ansia. Si una mujer vive constantemente en el esperar del marido sin gratitud, o en el pretender algo de los hijos, que los hijos le dan algo a la madre a cambio, entonces no es más un bien, es estrés, se convierte en estrés en nuestra vida. Sin embargo, el bien quiere decir que cualquier cosa que nos pase o cualquier cosa que podamos vivir, yo de frente a mí tengo a alguien que me ama sin condiciones, gratuitamente. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace a aprender esta gratitud? ¿Cómo se hace? Bueno, yo he querido encontrar en el Evangelio una figura que, de acuerdo a mí, es una figura de referencia que nos hace entender cómo nosotros deberíamos madurar, cómo podríamos encontrar un modo de crecer en la vida. Más o menos al inicio del Evangelio de hoy encontramos una figura extraña. Es la figura de Nicodemo. ¿Saben por qué es extraña la figura de Nicodemo? Que de hecho no es una persona desconocida, así que no es una persona que ha estudiado, una persona con presencia en el pueblo que tiene conocimiento de la ley. Pero ¿se acuerdan cuándo Nicodemo busca a Jesús? De noche. Lo busca de noche porque así nadie lo ve, nadie ve que está buscando a Jesús y ninguno se da cuenta de que Nicodemo está buscando a Jesús. Él se siente atraído del mensaje de Cristo, pero del otro lado quiere salvar su cara, ¿no? Como que no quiere que lo descubran. Nosotros podemos decir que la primera cosa que hace Nicodemo es buscar a Jesús porque le sirve Jesús, le sirve a él. Entonces, después de que uno ve, que lee todo el Evangelio y que llega a las etapas finales del Evangelio, cuando Jesús muere en la cruz y cuando todos los discípulos se van, cuando todos los discípulos lo abandonan, únicamente un pequeño grupo de personas se encuentra bajo la cruz. Y ahí encontramos a Nicodemo, el discípulo Nicodemo que durante este periodo ha crecido. ¿Y qué es lo que hace Nicodemo? Junto a José de Arimatea, pide el cuerpo de Jesús. Entonces se expone en primera persona, no tiene miedo de exponer su cara. Es un hombre maduro, es un hombre que no se esconde, es un hombre que primero buscaba a Jesús a escondidas y tomaba eso que le servía de Jesús y al final no lo encontramos como un hombre que toma algo de Jesús, sino que él da algo a Jesús. Es Nicodemo que dona algo a Jesús. Se expone de frente a todos. Es hermosa esta figura del discípulo de Nicodemo, ¿no? Es un gran ejemplo para nosotros. Y muchas veces ese motivo del que nosotros nos enamoramos de alguien es porque estamos pensando a nosotros mismos. Pero conforme amamos, nos damos cuenta que ese amor es muy poco si piensa únicamente a nosotros. Ese amor cambia porque una persona se hace el motivo por el cual yo estaría dispuesto a donarlo todo. Entonces yo no estoy tomando algo de esa persona, sino que estoy aprendiendo el donarme. Entonces las personas que verdaderamente viven la gratitud son personas que han comenzado a aprender el donarse a sí mismos. Y dice Jesús que hay más alegría en el donar que en el recibir. Y aquí quisiera meter la segunda palabra.
Una relación para que sea significativa, y aquí hablamos de eso que debería de ser la familia, y que por consecuencia cada relación significativa, entre ellas la iglesia, debería de considerar esa palabra, que es la palabra sacrificio. Ahora, cuando nosotros pensamos al sacrificio, entramos inmediatamente en ese argumento de no entender bien lo que significa el sacrificio. Y generalmente nosotros confundimos al sacrificio con el hecho de aceptar un dolor, aceptar un cansancio, vivir una cosa difícil, quitarme algo. Pero eso que nos enseña Jesús en el Evangelio no es esa lectura negativa del sacrificio, porque cuando tú amas a alguien no te das cuenta del drama del sacrificio. Es una exigencia del amor hacer esto. Si una madre tiene hijos y tiene que darle de comer a estos hijos, y si la comida no alcanza para todos, la mujer se sacrifica por los hijos. La madre se da cuenta de esto como un sacrificio o como una exigencia del amor. Entonces, imagínense, ¿sería soportable para una mamá comer ella y dejar a los hijos sin comer? Absolutamente no. Entonces, la pregunta que viene o que nace de esta parte, es decir, de la palabra sacrificio, es: ¿hay una persona por la cual tú estarías dispuesto o dispuesta a sacrificarte, a renunciar a algo, a cansarte, a batallar? ¿Hay alguien por el quien tú te levantarías temprano en la mañana? ¿Existe alguien por el que tú irías a trabajar todos los días? ¿Hay una persona por el cual tú harías un sacrificio y te daría alegría hacer este sacrificio? Porque cuando tú haces un sacrificio, pero no te da alegría, ese sacrificio es un testimonio de que no hay amor, únicamente hay fuerza de voluntad. Y si tú haces las cosas por voluntarismo, quiere decir únicamente por la fuerza de voluntad, pero te olvidas del amor, a un cierto punto se acaba esa relación, porque a un cierto punto en esa relación tú odias a la otra persona, porque te das cuenta de todo lo que no tienes y de todo de lo que has renunciado. Si nace un bebé, adiós a dormir 8 horas de corrido. Si tienes un hijo en tu casa, no puedes salir como antes. No eres el dueño de tu vida como eras cuando eras joven, ¿no? Pero si tú te olvidas del amor, entonces ese es un motivo por el cual tú no tienes más la libertad, porque no tienes las cosas que tenías antes, y ese hijo se hace como el culpable y no tiene un sentido hacer las cosas únicamente por fuerza de voluntad. Porque lo que verdaderamente da significado a la palabra sacrificio es el amor. Si tú haces las cosas por amor, entonces aceptas el sacrificio. Si una cosa no la haces por amor, el sacrificio a un cierto punto destruye las relaciones. Espero que puedan seguirme en este discurso, ¿no? No existe una vida en el cual tú tienes que pagar o dar algo, sacrificarte. Pero la única cosa que hace significativo tu sacrificio es que lo haces por amor. Porque si tú no te levantas temprano en la mañana por amor a alguien, a un cierto punto te cansas. Si tú no vas a trabajar por amor a alguien, a un cierto punto te cansas. Si tú te das cuenta que no puedes hacer o tener la misma vida que antes, a un cierto punto te haces un prisionero. Y todo esto, ¿saben cómo se expresa nuestra vida? Nos sentimos infelices. Nos sentimos infelices. Y después nos sentimos en culpa porque somos infelices, porque decimos: no me, no me hace falta nada. Entonces, ¿por qué soy infeliz? Porque tu vida es esa suma de tantos sacrificios, pero has perdido de vista el por amor. Pero vean que esto no es únicamente en una familia, ¿eh? Puede pasar también para un sacerdote o una persona de vida consagrada. También los sacerdotes tienen obligaciones. Si un sacerdote se olvida de decir el breviario por amor, entonces únicamente se convierte en un sacrificio movido por la fuerza de voluntad.
Y a un cierto punto el sacerdote puede odiar el breviario, ¿no? Únicamente el amor hace que el sacrificio no se convierta en ese sentimiento de culpa, de frustración. Entonces, ¿hay un momento en la vida en el cual nosotros podemos liberarnos del sacrificio? No, la vida está siempre llena de sacrificios. La pregunta es, ¿cómo queremos vivir estos sacrificios? Porque si tú no encuentras la manera justa de repensar el sacrificio a partir de un por amor, la única cosa que te viene en mente es buscar modos para escapar de tus responsabilidades. Es buscar modos para escapar de los sacrificios, para alienarte. Acuérdense que la transgresión muchas veces es un modo que nosotros tenemos para contraponer el estrés del deber. Hay países en el mundo en el cual son muy eficientes en términos de rendimiento laboral y que, por ejemplo, trabajan 6 días de 7 y que el último día, el fin de semana, la única cosa que hacen es el desencadenamiento total, una vida completamente excesiva. Y es como el opuesto a los 6 días precedentes, ¿no? En el cual te desencadenas completamente. Entonces, si tú no quieres llegar a ese punto en el cual tú estés cultivando infelicidad o de hacer cosas estúpidas, tienes que buscar preguntarte en qué modo tú estás viviendo el sacrificio. ¿A través del amor o únicamente a través de la fuerza de voluntad? ¿Saben cómo se traduce la fuerza de voluntad? Es justo que un padre haga esto, es justo que una madre haga esto, es justo que un estudiante haga esto. Sí, es siempre todo justo, pero no basta que sea justo. Debes hacerlo por amor. Entonces el problema serio es esto. Nosotros tenemos una relación en la cual podemos decir, es por amor de que yo soporto también esto, por amor. Esto hace decir a Jesús en el Evangelio, no hay amor más grande dar la vida por los propios amigos. Es un poco como decir, no hay cosa más importante de poder ser felices que morir por alguien. Incluso en nuestro lenguaje normal usamos esta expresión de te amo a muerte. ¿Qué significa te amo a muerte? Que estaría dispuesto a amarte hasta la muerte. Y entonces no es que la muerte es menos muerte, sino que es una cosa completamente diferente cuando tú la vives por amor a alguien. La muerte no te da miedo si la vives por el amor a alguien. Entonces, dar la vida por alguien, morir por alguien, significa que nosotros hemos encontrado finalmente eso que ha transformado, cambiado la palabra sacrificio. Yo me doy cuenta que en nuestras familias, en nuestra sociedad y en nuestros ambientes hay demasiada frustración. Es esa frustración que viene del hecho que nosotros vivimos mal nuestros deberes, vivimos mal el cansancio, vivimos mal el sacrificio, porque lo hemos eh, separado del amor. Nosotros hacemos las cosas porque es justo hacerlas, pero nosotros tenemos que preguntarnos por quién vale la pena hacerlo. Entonces nosotros podemos decir, yo lo hago por mis hijos. Ah, sí, pero cuando tus hijos son unos ingratos, yo al propósito en un inicio dije que el amor es gratuito. Es decir, tú no recibes nada a cambio. Pero entonces, ¿por qué eso que haces en el amor no es buscar algo a cambio? Ni siquiera un gracias. ¿Te hace sentir mal? Sí, hace sentir mal a uno cuando no se reconoce el bien. Pero ese no es el motivo por el cual tú amas. Si tú estás dispuesto a amar, no te importa que haya ingratitud, porque eso es el amor que salva. Vivir por amor hace que el sacrificio no se haga cáncer de nuestra felicidad, sino que se hace el modo en el cual nosotros podemos eh, expresar el amor más grande, que es dar la vida por quien amamos, dar la vida por los propios amigos. Tercera palabra, la palabra confianza. ¿Tienen presente en esta vida presente qué significa tener confianza? Ah,
no revisar el teléfono, no revisar el celular del otro. Sí, me confío que tú te estás comportando bien, pero la confianza no es únicamente estar a la defensiva respecto a una posibilidad de una traición, de un engaño, de cosas de este tipo, ¿no? Es una cosa más seria. La confianza es lograr ver el bien en una persona cuando aún no se ve ese bien. Es lograr ver más profundamente en una persona cuando esa persona incluso no logra exp- eh, expresarse completamente, ¿no? Y les doy una imagen que tal vez les puede ayudar y después les doy otra que tal vez nos hace un poco más reflexionar. Cuando un niño es pequeño, el padre vive con confianza de que ese niño va a saber hablar o que un día va a poder caminar. Ese es un acto de confianza. En ese momento el niño no sabe hablar ni sabe caminar, pero con el tiempo ese niño logra sacar esa potencialidad, pero siempre los padres los ven con esa confianza. Incluso cuando el niño se tarda más en hablar o en caminar, los padres se preocupan. Entonces, la confianza logra intuir el bien posible en una persona antes incluso de que esa persona pueda expresarlo externamente en manera evidente. Ahora, si yo les he hecho el ejemplo del niño, prueben a pensar en una relación humana. Tener confianza significa entender que una persona que tienes de frente tal vez es una persona muy inmadura y por lo tanto efectivamente no sabe querer o no sabe amar, pero tú tienes confianza en él o en ella. Entonces logras ver en él o en ella esa capacidad de poder crecer en el amor. Porque si tú no logras ver con esa mirada así a esa persona, esa mirada alternativa, ¿saben cuál es? Es esa mirada de juzgar. Tú juzgas al otro, lo condenas. Recuerdas constantemente al otro que no es capaz de vivir así como debería de vivir, así como debería de ser. Voy a hacerle dos ejemplos del Evangelio para hacerlos entender esa mirada de confianza de Jesús y que debería de ser una gran lección para nosotros. La primera es la famosa historia del joven rico. ¿Se acuerdan de este chico que le pregunta a Jesús qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y que Jesús le dice inicialmente, sigue los mandamientos, sigue los mandamientos. Y este chico le dice, yo lo hago desde que era un niño. Entonces, continúa el Evangelio. Jesús mirándolo, lo amó. Entonces vean esta mirada de amor, de confianza. Y a este chico, que es el primer lugar de la clase que ha hecho siempre su deber, pero que muy probablemente era muy inseguro, porque normalmente esas personas que son muy obsesionadas con las reglas tienen a la vez mucha desconfianza en sí mismos. Entonces Jesús le dice, únicamente te hace falta un acto de valentía. Ve a casa, vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y después vienes conmigo. Sígueme. Vean que se necesita mucha valentía en ver a una persona muy insegura y decirle, estoy seguro de que tú eres capaz de valentía. Ustedes saben cómo termina esta historia, ¿no? Que el chico se regresa muy triste a casa, que no se deja tocar hasta el fondo por este acto de confianza. Y es que esto que les estoy contando no es una técnica, porque no siempre cuando tú miras con confianza a una persona, logras sacar de esa persona lo mejor. Algunas veces te confías, pero esa confianza viene traicionada. Pero no hay otro modo de poder sacar lo mejor de una persona sino confiándote de esta persona. Es decir, intuyendo ese bien que tiene esa persona. Me ha pasado con muchos jóvenes universitarios que han hecho cosas no buenas, ¿no? Que se han metido en problemas grandes. Y me acuerdo de uno en particular que me decía esto, Don Luigi, ¿por qué tienes confianza de mí? Porque yo veo en ti lo que tú no logras ver de ti mismo. Tú ves el desastre que has hecho, ves el dolor que has provocado, ves esa desconfianza en ti mismo, pero yo veo en ti lo que tú no logras ver.
¿No es acaso esto amor? Lograr ver el amor incluso cuando esa persona no logra ver el bien dentro de sí mismo. Y es esto lo que da la fuerza a la persona de probar nuevamente, ¿no? Ahora vean que aquí les dejo una buena pregunta, ¿eh? Las personas que nosotros decimos querer, las personas con las cuales nosotros compartimos las cosas más importantes en nuestra vida, ¿se sienten vistas con confianza o se sienten juzgadas? Segundo ejemplo, cuando Pedro se encuentra en las últimas horas de vida de Jesús, Jesús abiertamente dice, miren que van a venir a prenderme, me van a llevar a juzgar y me van a matar. Y Pedro le dice, no te va a suceder jamás. Y Jesús, además de decirle que lo va a negar, le dice, va a llegar el demonio y te va a tentar, te va a meter a la prueba. Pero yo voy a rezar para que tú, cuando te arrepientas, puedas confirmar a tus amigos, para que puedas confirmar a tus hermanos. Y esto es hermoso lo que le dice a Pedro. Sé que vas a caer, le dice Jesús. Es humano caer. Y Jesús le dice a Pedro, yo sé que tú vas a caer, pero tengo confianza de que cuando tú te des cuenta de tu caída, tú vas a aprender algo y después vas a ayudar a los demás. Confirmar a tus hermanos en la fe. ¿Qué es la confianza sino esa de confiarse completamente en una persona, incluso cuando sabes que va a cometer un error? Si falta esta mirada, la vida es un infierno. No es eso que tú puedes vivir serenamente, porque únicamente la confianza que hace crecer a las personas y tú haces germinar dentro de uno algo bueno, tienes que tener confianza en esa persona, a pesar de que pueda traicionarte o que caiga. Entonces vean por qué la cuarta palabra es la palabra perdón. No existe una relación significativa sin perdón. ¿Y saben sobre qué se apoya el perdón? Sobre eso que les he apenas dicho, pero también sobre una otra cosa. Todos nosotros no somos eso que ya somos. Es decir, nosotros estamos convirtiéndonos en lo que ya somos. Nosotros somos el convertirse. El verbo más importante en nuestra vida es eso que debería de caracterizar la santidad, es el verbo convertirse. Y convertirse significa que tú vives para probar, para probar cosas. A veces logras hacer cosas, a veces no, pero tú pruebas y vuelves a probar. Si no existiera el perdón, nosotros no tuviéramos ninguna oportunidad, ninguna posibilidad de probar y reprobar algo, reintentar nuevamente, ¿no? Es esa posibilidad que tenemos de convertirnos en algo a través de las caídas, a través de nuestras miserias, a través de nuestros errores. Sin el perdón, nuestras caídas se convierten en nuestro destino. Sin el perdón, nosotros estamos únicamente en nuestra miseria, únicamente en nuestras caídas, únicamente en nuestros pecados. Pero Jesús nos dice, todos somos pecadores, todos somos miserables, todos somos frágiles, pero somos también en ese camino para convertirnos en santos. ¿Y qué significa convertirse en santo? Dejar de ser frágiles, no, es hacerse o convertirse perfectos en el amor de Jesús, perfectos en la capacidad de amar. Miren que si hemos pasado la vida únicamente buscando de no caer, hemos hecho bastante, sí. Pero les puedo asegurar que las personas que crecen son esas que han fallado, pero se han sentido perdonadas. Y aquí también hay una parte del Evangelio que nos puede ayudar. Un día Jesús entra en la casa de Simón el fariseo. Es un hombre bueno, honesto, pero entrando en la casa invitan a Jesús a la cena, ¿no? Jesús se sienta en la mesa y se mete una mujer, probablemente una prostituta, y se mete a los pies de Jesús y llora a los pies de Jesús y baña los pies de Jesús con sus lágrimas, pero ella los seca con sus cabellos
y besa sus pies. Y Simón piensa, si Jesús fuera realmente un profeta, sabría qué clase de mujer le está besando los pies. Y Jesús logra entender ese pensamiento de Simón y le dice, Simón, yo entré en tu casa y tú no me has dado el agua para lavarme las manos. Y esta mujer de cuando entró no deja de lavarme los pies. He entrado a tu casa y no me has dado un abrazo, y esta mujer de cuando entró no deja de besarme los pies. Es difícil, Simón, amar para quien ha estado perdonado poco. Entre más se te ha perdonado, más eres capaz de amar, le dice Jesús. Entonces la experiencia del perdón es esa experiencia a través de la cual nosotros aprendemos más el amor. Si tú no estás dispuesto a perdonar, significa que tú no has hecho tú una experiencia profunda de perdón. Y sobre todo, estás pensando que tú eres mejor que los otros. Pero vean amigos, nosotros no somos mejores de los otros. Nosotros somos frágiles como los demás. Jesús logra desarmar a ese grupo de personas que querían matar a la prostituta. Y Jesús dice, sí, adelante, si quieren matarla, mátenla. El primero a tirar la piedra tiene que ser ese que no ha jamás cometido un error. Tiene que ser ese que jamás ha cometido un error o un pecado. Entonces todos se dan cuenta que todos han cometido errores. Entonces dejan de tirarle piedras a la prostituta. Nosotros somos capaces de perdonar únicamente cuando nos damos cuenta que los primeros a ser perdonados deberíamos de ser nosotros mismos. Entonces el perdón es esa gran reconciliación con nuestra propia miseria, no con las miserias de los demás. Y aquí la pregunta que les dejo es esta. ¿Nosotros nos hemos sentido perdonados? Vean que esta es una experiencia personal. Los peores jueces de nosotros mismos somos nosotros mismos. Tantas veces yo encuentro personas que no pueden perdonarse a sí mismas. Y es precisamente porque no se perdonan que no perdonan a los demás. Porque en realidad no hacen paz consigo mismos y por eso juzgan constantemente a los otros. No han aceptado en su propia vida la propia miseria y por eso están siempre enojados con los demás. Mucha tensión o muchas de las tensiones que nosotros tenemos con otros son ese testimonio de los conflictos que no hemos resuelto interiormente. Los otros únicamente se hacen el pretexto que hacen salir esos pretextos. Tú te ensañas con alguien porque no has logrado resolver esos problemas dentro de ti. Y entonces nuestra resistencia al perdón son un gran examen de conciencia. ¿Qué es lo que no he resuelto en mi vida y que no me permite poder amar serenamente a los otros? ¿Se acuerdan que Jesús a esta expresión durísima y genial? Tú que te preocupas por quitar la paja de los ojos de tu hermano, quítate la viga que tienes tú y así vas a ver mejor. Esto significa que todo eso que tú estás juzgando en esa persona, significa que tú lo tienes, pero en proporciones mucho más grandes dentro de tu vida, pero no te das cuenta. ¿Y por qué no te das cuenta? Porque se expresa de una forma diferente, porque aquella o aquel hizo una estupidez en una forma tal que tú dices, no, yo jamás haría algo así. Tal vez en esa modalidad tú no lo harías, pero aquí el punto es que es peor dentro de ti, porque significa que tú ese problema no lo has resuelto dentro de ti. De lo contrario, tú verías con misericordia las caídas y la fragilidad de los demás. Aquí estoy intuyendo una pregunta de ustedes, ¿eh? Y no es que los quiera tomar por tontos, ¿no? Y discúlpenme el lenguaje, pero es justo llamar las cosas por su nombre, ¿eh? Y no es que, no pasa nada, yo tengo que perdonar 7 veces 7. Sí, el perdón existe aunque la justicia, en que si yo tengo un esposo golpeador o un esposo borracho que me golpea, perdonarlo no significa
permitirle de pegarme nuevamente, sino que perdonarlo significa también ir a la policía y demandarlo. Esto también es perdón. Y claro, yo estoy usando un caso extremo, ¿no? Pero es importante no quitar la justicia en una situación así. Pero sepan algo, una como regla general, el perdón nos dice que la única manera que tenemos para poder amar establemente a alguien es tener siempre otra posibilidad. Todos deberíamos de tener una nueva oportunidad. Y sepan que cuando una persona cae y cuando se pone nuevamente en pie porque ha estado perdonada, crece, se fortalece y se fortalece incluso también la relación. El perdón es lo que hace las relaciones más profundas. El perdón. Última palabra es morir a sí mismos. ¿Saben cuál es la cosa más difícil del amor? El dejar ir a los demás. Esto se manifiesta sobre todo eh, con los padres y los hijos, ¿no? Cuando tú amas a alguien, lo tienes que empujar del nido, no lo puedes tener por siempre. Pero si tú empujas a alguien fuera del nido, debes de ser también un acto de amor. No tienes que pensar que el otro es Dios o que tú eres Dios, sino que cada uno tiene necesidad de vivir su propia libertad, su propio convertirse. Tantas relaciones enfermas, sobre todo en el ambiente familiar, nacen de ese hecho que nosotros no tenemos castidad, es decir, que queremos poseer al otro y no le permitimos al otro que pueda convertirse en sí mismo. Y la única forma de hacer que el otro se convierta en sí mismo es empujarlo fuera del nido. Ahora, si yo les hago el ejemplo de los padres que no hacen crecer a sus hijos porque los quieren tener siempre pegados a ellos, ¿me entienden? Cuando esto sucede en los movimientos religiosos, o cuando esto sucede en nuestras parroquias o en nuestra comunidad o en nuestras asociaciones, esos movimientos o esas asociaciones parroquiales se convierten un caño prácticamente, ¿no? Porque tú quieres entretener a las personas y dices nosotros y ustedes, esto y esto otro. Es muy difícil poder expresar que la iglesia es un sacramento de salvación universal, porque nosotros nos encontramos de frente a en este poseer siempre, ¿no? Incluso en nuestro ambiente eclesial. Y esto para decirles que dejar ir a los demás es un poco como morir, pero no hay otro modo. Pienso a las familias o a las parejas donde a un cierto punto muere el esposo o la esposa, o a veces cuando de una forma muy dramática muere un hijo o muere un padre. La elaboración del luto es dejar ir a estas personas, dejar de entretenerlas, dejar de tenerlas siempre, porque a veces no dejarlas ir se convierten en nuestra desesperación y estas personas no quisieran ser jamás el motivo de nuestra desesperación. Tenemos que dejarlas ir, debemos de tener confianza en ellos incluso en este momento de muerte, dejarlos ir, porque no los dejamos olvidados, sino que están de frente a nosotros y no están detrás de nosotros, sino adelante de nosotros. Durante la pandemia fuimos probados por esto, ¿no? Que es la elaboración de luto. Entonces, el amor es saber elaborar, es el dejar ir. Cuando el amor es existencial, cuando el amor es únicamente un pasaje, por ejemplo, ¿no? Un chico que quiere diventar adulto es como dejar morir la infancia para poder entrar en la vida adulta. O un padre no debe de elaborar el luto, ¿no? Sino que es el joven que tiene que elaborar ese luto. Y así para todas las estaciones de nuestra vida. Y entonces, ¿por qué esto es necesario? Porque el cristianismo, como el amor, es verdadero únicamente si te empuja afuera. Hay una palabra teológica que expresa el ser empujados fuera, ¿no? Que es la palabra misión. Y esto quiere decir que mientras que nosotros no hagamos experiencia del amor o de algo que nos ha empujado a tomar decisiones, a
a tomar el riesgo, a crear, a meternos en discusión, entonces eso no es un verdadero amor. Si el amor no nos empuja a tomar decisiones o a salir de nosotros mismos, entonces no es amor. Si una fe no nos empuja a la misión, entonces no es una verdadera fe. Y en este sentido, nosotros, todos nosotros, en cuanto somos bautizados, somos llamados a esta misión, pero permítame decir que no es para únicamente en esta retórica, ¿no? Sino que el rol importante lo tiene la familia, porque la crisis de identidad que lo tiene la iglesia es parte de la crisis de identidad de la familia. Si las familias regresan a recuperar su identidad, la iglesia entonces encuentra inspiración en eso, ¿no? En este sentido, el objeto de evangelización son sobre todo ustedes como familias. Ustedes como son en la normalidad de su familia, amando a sus esposas, a sus hijos, a sus hijas. Y si encontramos ese amor, entonces esto tiene que ser expansivo, efusivo, tiene que contaminar a los demás. Ese amor tiene que expandirse hacia los demás. Pero si ese amor no implica el abrirse a los demás, el compartir con los demás, entonces no es un verdadero amor. Es muy difícil llevar a una persona a comer a tu mesa, ¿no? Y no es únicamente a causa de la pandemia, ¿no? Sino que es ese hecho de que nosotros gozamos o prácticamente tenemos placer de estar siempre solos y de no compartir. Debería de haber esa fraternidad entre nosotros, ¿no? Muchas familias viven la soledad porque no tienen a nadie con quien compartir unas experiencias. Entonces piensan que el dolor que ellos viven es únicamente de ellos. Hay una gran tolerancia entre nosotros, pero hay también mucha soledad. Por ejemplo, muchas familias viven la soledad porque no tienen nadie con quien compartir las experiencias que ellos están haciendo. Entonces piensan que el dolor que están viviendo es únicamente un dolor de ellos, pero no, también lo viven otros. O el problema que tienen ellos lo tienen solamente ellos. No, también hay otras familias que lo viven, pero si hablaran, si habláramos, si conviviéramos, sería más fácil vivir juntos, ¿no? Entonces, si es verdad que el amor como la fe son una misión, el primer modo que tiene esta misión de realizarse es sentir la responsabilidad de no vivir cerrados como familia, sino de abrirnos, de hacer algo simple, pequeño, pero hacerlo. Y en esta relación darnos cuenta que no estamos solos en esa experiencia y que a veces el compartir ese problema nos puede relajar, nos puede saber que no estamos solos. Y tú puedes hacer tesoro de la experiencia de los demás. La fe y la vida humana no son dos cosas diferentes, sino que están una dentro de la otra. Entonces, para poder ser de las buenas familias cristianas, no sirve una etiqueta o no sé, quizá un conocimiento teológico muy elevado, sino que tenemos que tomar en serio lo que humanamente es nuestra familia y entender que Jesucristo o entra en esa dinámica o no sirve. No es, no es algo exterior, no es algo externo, sino que es el motivo por el cual mi vida se convierte más humana y más digna de ser vivida y por lo tanto más capaz de hacerme feliz. Y si nosotros tuviéramos que decir, entonces, ¿cuáles son las características de una familia? ¿Qué características debería de tener una relación significativa? ¿Qué característica debería de tener la iglesia? Yo les respondería, la gratitud, el sacrificio, como el donarse a nosotros mismos, la confianza, el perdón y morir a nosotros mismos, es decir, el saber darse a los demás. Si ustedes ofrecen esto, la iglesia aprenderá de nuevo esto. Y entonces la iglesia volverá a resplender por eso que debe de ser, que es el sacramento universal de salvación. Vean amigos, qué grande responsabilidad. Se está abriendo el sínodo, se habla mucho de reformas de la iglesia. Y es como si el Papa
quisiera decir, no tienen que ver a nosotros obispos. Somos nosotros los obispos que los estamos viendo a ustedes. No les estamos pidiendo que nos escuchen, sino que nosotros estamos escuchándolos a ustedes. Es como si se cambiaran las cosas, ¿no? Y es precisamente por esto que cada uno debe de encontrar su propia identidad y que se hace útil el uno para el otro. Es muy poco decir que la familia es una pequeña iglesia doméstica, ¿no? Es una iglesia la que tiene que ser una grande familia. Gracias.